Excelente, muy bien. Bienvenidos a su curso de Azure AZ 104, módulo 10, Data Protection. Para el día de hoy les tenemos preparado dos deliciosos platos, el módulo 10 y el módulo 11. Tengan en cuenta que hoy estamos finalizando nuestra sesión de entrenamiento de administración en Azure. Y hasta aquí llegaría el curso de temas de administración. Entonces, para que lo tengan muy presente, muy posiblemente el próximo miércoles estaríamos iniciando la parte de seguridad, seguridad en Azure y todo lo que implica este modelo de tecnología en cloud. Mm. Muy bien, ingenieros, vamos a dar entonces inicio al módulo 10. Espero que hayan tenido un feliz fin de semana, que hayan podido avanzar en sus laboratorios, que cada vez avancen un poquito más alineándose a este modelo tecnológico y que vayan asimilando lo que estamos viendo en clase con los laboratorios que han sido muy, muy interesantes, toda esta serie de laboratorios que hemos tenido durante todas estas sesiones. Bien, el módulo 10 es la protección de datos y como ustedes se imaginarán, pues forma parte de ese modelo tecnológico en cloud para poder entregar un servicio de seguridad sobre los datos en tránsito y datos en reposo. ¿Qué vamos a ver aquí? Es un módulo muy light, como se podrán dar cuenta. Está conformado por sus extremos, el pancito, que es File and Folder Backups. En el medio tenemos Virtual Machine Backups y finalizamos con la parte de nuestro módulo 10. Entonces, este viene siendo nuestro sándwich para el día, para la noche de hoy. Arrancamos pues con la lección 1, que es la parte de archivos y carpetas. ¿Cómo vamos a respaldar nuestros archivos y carpetas? Entonces, pues indudablemente Microsoft tiene una herramienta que nos permite realizar estas copias de seguridad a nuestros entornos tecnológicos alojados en cloud, ¿no? Es importante, por ejemplo, en el momento en que nosotros ya empezamos a generar información, tenemos que buscar la forma de minimizar pérdida, robo o degradación de la misma, ¿cierto? Para esto, Microsoft ha desarrollado una tecnología de backup que nos permite suplir dicha necesidad. Entonces, tenemos nuestro backup en Azure, opciones de respaldo. Para eso vamos a utilizar una herramienta que es el baúl de servicios de recuperación. También vamos a implementar respaldos, ya sea en soluciones on-premise, para respaldar tanto carpetas como archivos, es algo muy importante. Y por supuesto, no olvidar nuestros agentes de servicio de recuperación en Azure. Son agentes que se pueden instalar tanto en máquinas virtuales, máquinas físicas, en escenarios on-premise, nube o multinube. Entonces es algo bastante interesante. ¿Qué tenemos acá? La herramienta de respaldo en Azure, mire, es un servicio basado en cloud y es utilizado para realizar esos respaldos de seguridad y restaurar los datos, por supuesto, todos esos datos en la nube de Microsoft, ¿no? Temas importantes, tenemos todo un modelo de gestión automática del almacenamiento de esos respaldos, tenemos opciones de almacenamiento múltiple, tenemos opciones de transferencia de datos ilimitado, esto es bastante interesante, como ya se imaginarán, todo el modelo de cifrado de datos, respaldo de las aplicaciones consistentes. Recuerden que esto es un concepto que se maneja en el momento en que si uno hace un respaldo de un entorno, pues que ese respaldo esté integrado con la aplicación. ¿Cómo así? Claro, porque muchas veces yo puedo decir, bueno, yo me llevo el archivo EDB de la base de datos y bueno, cuando yo restauro el EDB y lo quiero montar para hacer una lectura de lo que está allí almacenado, me va a decir, oiga, pero hace falta los logs transaccionales y uno se preguntará, bueno, ¿y cuáles son esos logs? Luego no se supone que con el archivo EDB, que es la base de datos, yo ya tengo toda la data acá. Pues no, pues la aplicación tiene que hacer match entre el EDB, que es la base de datos, y los logs transaccionales. Entonces, esto es lo que se conoce como copia de seguridad coherente con la aplicación, que en el momento en que se restaure
los datos de la aplicación, pues que la aplicación los pueda leer y que pueda llegar a ese punto de información que nosotros en algún momento perdimos, se degradó o que sencillamente se sobreescribió. Entonces, esto es algo importante. Y por último, la parte de retención, ¿no? Que cuál va a ser esos plazos de retención que le vamos a dar de los datos en nuestra organización en las soluciones de Cloud. Por supuesto, tenemos opciones de respaldo, ¿cierto? Dentro de las opciones de copias de seguridad, tenemos algo que se conoce como el Service Vault. Es un baúl de servicios de recuperación. Acá está muy chévere porque nosotros en las clases pasadas hablamos de un Key Vault, ¿no? Un baúl de llaves. Acá hablamos es de un baúl de servicios de recuperación. Esto está pensado en la posibilidad de que ustedes como organización puedan respaldar esos datos. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de cargas de trabajo, ya sea en Azure o a través de cargas de trabajo en las soluciones on-premise. Esto es algo interesante. Si estamos en Azure, pues debemos seleccionar que el respaldo que vamos a realizar, la información se encuentra almacenada en Azure y aquí tenemos diferentes opciones de respaldo. Nótese, what do you want to backup? ¿Qué deseas respaldar? Máquinas virtuales, archivos en Azure, bases de datos SQL o SAP HANA, entre otros. En nuestro caso, podemos decir, mire, son archivos, file shares, archivos compartidos que tengo allí alojados en Azure. Por otro lado, si el alcance y el requerimiento del negocio es, mira, respáldame los archivos y carpetas que tenemos en una solución on-premise, entonces seleccionamos el entorno, ya no va a ser en Azure, sino en un entorno local. Le decimos que también vamos a respaldar los archivos y carpetas, pero tenemos otras opciones como cuáles, máquinas virtuales en Hyper-V y en VMware, bases de datos de SQL, SharePoint, servidores de Change, el System State y la recuperación bare metal, ¿no? Entonces, fíjese cómo son esos escenarios de alcance que nos puede entregar eh, a nivel de configuración y de respaldos, ¿no? Tanto en cloud como en las soluciones on-premise. Muy bien, ¿qué se necesita? Pues es algo muy sencillo para implementar la solución de respaldo de archivos y carpetas en un entorno local, en un entorno on-premise. Tan solamente necesitamos primero haber creado ese baúl de recuperación, ese baúl de servicios de recuperación en el entorno de Azure. Entonces, allá en Azure uno se loguea, valida la suscripción, implementa el Recovery Service Bowl y a partir de allí, nótese lo que nosotros empezamos a hacer, descargar agentes que nos permitan alojarlos en los servidores, dispositivos en donde está almacenada nuestra data. Una vez descargados esos agentes, procedemos a instalarlos y por último realizamos la configuración de qué. El agente nos va a permitir definir la ruta de los archivos y carpetas de nuestro entorno on-premise del servidor que vamos a respaldar. Entonces es un procedimiento muy sencillo, muy didáctico, muy intuitivo que nos permite tener ese nivel de servicio. Ahora bien, ¿cuál es la herramienta? Entonces ustedes saben que en los entornos Windows System, Microsoft utiliza el Windows Server Backup, ¿no? Entonces, el Windows Server Backup, una vez nosotros instalamos el agente, se actualiza y cambiaría la presentación. Aquí ya no diría Windows Server Backup, sino Microsoft Azure Backup, pero es la misma ventana que nosotros siempre hemos utilizado para hacer los backups a través de la herramienta de Microsoft Windows Server. ¿Qué tenemos? Acá podemos hacer copias de seguridad o, ¿por qué no?, recuperar archivos y carpetas en un sistema operativo Windows, ya sea físico, ya sea virtual, y por qué no, las máquinas virtuales pueden ser tanto locales o pueden estar alojadas en Azure. Entonces esto es algo, nótese que pues el abanico de posibilidades es bastante interesante.
No se requiere un servidor de respaldos de backup, como usualmente eh, suelen necesitar las implementaciones robustas de backup. Por ejemplo, una solución de System Center Data Protector Manager, que en la suite de System Center necesita uno de los roles más interesantes de Configuration Manager, Virtual Machine Manager, etcétera. Ahí está el Data Protector Manager. Allí nosotros necesitamos un servidor, una base de datos que se encargan de gestionar todo el modelo backup. Aquí no, sencillamente a través de los agentes nosotros ya estamos en disposición de respaldar nuestros datos. Algo importante, este modelo de backup no es consciente con las aplicaciones. Claro, él no se habla con la aplicación. Acá nótese que estamos haciendo respaldos a nivel de archivos, carpetas y volúmenes de discos únicamente. Entonces, por lo tanto, no existe una integración e interacción con la aplicación que le diga, hey, mira, si el backup que tú realizaste se llevó la información de la base de datos, depuró los logs transaccionales y el motor de base de datos lo sabe. No, aquí no. Entonces, sencillamente es como un primer nivel de respaldos. Y otra de sus desventajas de este modelo es que no está soportado para Linux. Pero el tema no termina allí, no se preocupen. Nosotros podemos seguir contando con herramientas adicionales que nos permitan realizar backups. Entonces, por ejemplo, tenemos la opción de respaldar máquinas virtuales. ¿Cómo es eso? Entonces, mire, nosotros podemos tener la protección de los datos de las máquinas virtuales. ¿Y cómo lo hacemos? Uno, haciendo un snapshot. Recuerden, un snapshot es una forma de mitigar, realmente no es un backup. Si ustedes le preguntan a un auditor de seguridad, le va a decir, no, un snapshot, pues, que recuerden que el concepto de backup es llevarse la información parcial o total, alojarla en una ubicación alterna, eh, controlada, ¿no? Acá pues los snapshots están quedando en el mismo ecosistema, ¿no? Entonces acá uno dice, bueno, tenemos un snapshot, sí, pero estamos mitigando pérdida de información, degradación, entre otros. Podemos hacer uso de un Azure Backup o podemos tener la tercera opción, que es hacer uso de un sitio de recuperación para tener esa continuidad del negocio. Entonces, nótese, los snapshots son esos escenarios de la fotografía o esa instantánea donde nos brinda una opción muy rápida, sencilla para tener ese respaldo o esa mitigación de pérdida de información, ¿no? Ya sea de máquinas virtuales y que esas máquinas virtuales usen discos administrados. Nótese que aquí empezamos a notar la importancia de tener discos administrados. ¿Cómo así que discos administrados? Sí, discos administrados por Microsoft, como lo vimos en la anterior presentación cuando hablábamos de máquinas virtuales. El backup de Azure. Con el backup de Azure podemos realizar copias de seguridad importante, application consistent, conscientes o coherentes con la aplicación. ¿Para qué entornos? Máquinas virtuales de Windows y máquinas virtuales de Linux. Entonces, nótese que aquí ya empezamos a tener un Azure Backup que sí nos da ese respaldo coherente con la aplicación. Y el escenario de recuperación de un sitio, ¿no? Entonces acá tenemos la forma de proteger sus máquinas virtuales de un escenario de desastre. Cuando, por ejemplo, Dios no lo permita, toda una región experimente una interrupción, ya sea por un desastre natural, etcétera, ¿no? Entonces toda la región se cayó y nosotros podemos tener ese modelo de respaldo. Entonces aquí tenemos una opción bastante viable. Ahora bien, tenemos esta parte de las necesidades de protección de las cargas de trabajo. Hay muchas opciones de respaldo que podemos tener disponibles y la información que nosotros podemos llegar a tener es cómo se protege hoy esas cargas de trabajo, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia se realiza una copia de seguridad de las cargas de trabajo? ¿Qué tipos de copia de seguridad se están realizando? O si existen protecciones de recuperación ante un desastre. Pues para esto Microsoft tiene un amplio catálogo de servicios provistos por ellos mismos o por terceros para suministrar ese nivel de servicio. Entonces, nótese que tenemos, por ejemplo,
para cuando se realizó esta presentación, pues ustedes van ahorita y miran, van a encontrar muchas otras más. Soluciones con Acronis Backup, soluciones con Seagate, Management Backup Portal, Office 365 Cloud Backup, QuickBooks Online Backup, entre otras soluciones que pueden robustecer esas necesidades corporativas. Recuerden los tres escenarios, arranquemos con el primero. Este es Virtual Machine Snapshots. Recuerden, un snapshot es una instantánea tomada como parte de un trabajo de respaldo que posiblemente estemos realizando algún ajuste, cambio sobre nuestra maquinita virtual. Antes de realizar estos cambios, pues tomamos nuestro snapshot y así de alguna forma mitigamos que los cambios producidos, en caso de que nos surtan el efecto esperado, podamos realizar un rollback de una forma muy rápida sin generar un impacto negativo. Ese snapshot puede ser transferido a un baúl. Nótese que acá ya tiene un plus y el plus es este: la capacidad de llevarnos ese snapshot y guardarlo o almacenarlo en un baúl de servicios de recuperación. Aquí ya el concepto cambia porque ya el snapshot no va a quedar a disposición de la plataforma de virtualización, sino que queda en un baúl de recuperación altamente disponible, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos permite? Reducir los tiempos de espera de recuperación. Y bueno, aquí pues uno de los temas importantes es que no hay que esperar para que los datos se transfieran al baúl. Listo, ya sabemos que el snapshot se generó y podemos proceder. Podemos configurar retención. Una vez la información esté acá almacenada en el baúl de servicios de recuperación, de 1 a 5 días. Importante. Configurar la retención de restauración de 1 a 5 días. Por otra parte, nosotros podemos tener las opciones de backup para máquinas virtuales a través del baúl de servicios de recuperación. Entonces nosotros, recuerden, cuando tenemos nuestras cargas de trabajo en Azure o on-premise, en Azure pues seleccionamos, ya no son a los Azure File como los vimos hace un momento, sino ya son máquinas virtuales. Nuestro foco es la máquina virtual. Y si es nuestro escenario on-premise, pues tenemos lo que vimos en su momento. Dos modelos de respaldo para máquinas virtuales, tanto en VMware como en Hyper-V, acompañados del System State y del Bare Metal Recovery, ¿no? Entonces son opciones bastante robustas que nos permiten asegurar nuestra tecnología. Y que es parte de nuestro laboratorio, donde vamos a realizar, por ejemplo, unos respaldos de archivos o de máquinas virtuales, y que vamos a simular que estamos en un escenario on-premise o que estamos en cloud. ¿Cómo hacemos esa implementación? 3 pasos. El primero, la creación del servicio de recuperación fundamental. Nótese que en los escenarios donde vamos a hacer backup, el primer paso siempre va a ser creación de esa baúl o bóveda de servicios de recuperación. Esto es importante para poder tener ese repositorio con las características que se requiere dentro de un modelo de backup, ¿no? Aquí utilizamos ese baúl de recuperación en la región donde se realizan las copias de seguridad de sus archivos o máquinas virtuales y elija una estrategia de replicación para la bóveda. Entonces, nótese esas dos recomendaciones fundamentales. Cree el baúl de servicios de recuperación en la región donde tú tienes las máquinas virtuales. Y adicionalmente, esto es el primer recomendación, best practice diría yo. Y segunda, seleccione una estrategia para, los servicios de recuperación, ¿no? Elija una estrategia de replicación para dicha bóveda o dichos archivos respaldados, en otras palabras. Importante. Segundo paso, use el portal para definir el backup. Entonces acá nosotros podemos ir tomando nuestros snapshots y tener esos puntos de recuperación de nuestra maquinita. Entonces tenemos esa línea del tiempo. Acá arrancó el ciclo de vida de la máquina en el T sub 0 de tiempo y empezamos a tener cada cierta frecuencia la generación de nuestros snapshots de nuestras maquinitas.
que recuerden que van a estar almacenadas, respaldadas allá en el baúl de servicios de recuperación. Y dependiendo del escenario que se haya presentado, pues nosotros seleccionamos la recuperación de esa instantánea, ¿no? En la línea del tiempo. Tercero es el backup de la máquina virtual. Entonces, realizar la copia de seguridad de la máquina virtual. Entonces, tenemos un backup extension, ¿cierto? Es un agente de máquina virtual de Azure que debe estar instalado en dicha máquina virtual. Esto es una opción necesaria que debemos realizar dentro de los pasos para implementar el backup de las máquinas virtuales que estén alojadas en Azure. ¿Cómo implementamos el modelo de restauración de una máquina virtual? Esto es muy sencillo. Mire, tenemos nuestros baúl de recuperación, tenemos nuestro contoso web frontend one. Ahí lo que nos está diciendo, mire, tenemos alertas o los trabajos realizados de nuestros respaldos, cuál es el estatus de nuestros respaldos. Entonces, que si el backup tiene una validación que es consistente, sí, cuál fue el estado del último backup que se realizó, también se realizó de forma satisfactoria. Entonces, nosotros podemos definir cómo se encuentra el estado de nuestros backups, ¿no? Si se realizó o no se realizó, se encuentra de forma consistente el backup. Entonces, una vez que activa la operación de restauración, el servicio de copia de seguridad crea un trabajo para rastrear la operación de dicha restauración. Tengan en cuenta que el servicio de copia de seguridad también crea una muestra temporal, notificaciones, por lo que puede supervisar cómo avanza esa copia de seguridad, cuál es su estatus, entre otros. Azure Backup Server, ingenieros. Esto es otra tecnología, estamos pasando a otro producto. Entonces, mire, tenemos aquí una forma de realizar copias de seguridad compatibles con aplicaciones. Esto me parece bastante interesante porque acá ya se integra con la aplicación. Copias de seguridad de archivos, carpetas, volúmenes y copias de seguridad del estado de las máquinas tipo bare metal o estado del sistema. Recuerden que aquellas personas que hayan trabajado como sysadmin, winadmin, recordarán que un check importante dentro de los respaldos era el system state. ¿Cuántos de nosotros no nos salvamos al restaurar los system state cuando una máquina pues, presentaba alguna falla? Entonces esto era fundamental. Hoy en día pues se hace como método de precaución o minimizar los impactos, pero uno respalda la máquina completa y se acabó. Cada máquina ejecuta ese agente, ¿cierto? De protección y el agente puede ser un Data Protector Manager o un agente MABS, que recuerden que este es el que se descarga y se instala. Tenemos flexibilidad y opciones de programación tipo granular, gestión de copias de seguridad dentro de las máquinas en un grupo de protección. Tenemos flexibilidad y gestión, ¿no? Entonces, nótese cómo aquí ya tenemos una solución más centralizada, integrada con, por ejemplo, aquí volvemos a decir, dentro de la suite de System Center, ¿cierto? Dentro de la suite de System Center tenemos el System Center Data Protector Manager que se integra con los backups en la nube. Entonces, ¿cómo hacemos uso de las herramientas que ya tenemos al interior de la organización y extender esas capacidades de servicio a cloud, ¿no? Acá este recuadro me gusta mucho porque nos permite tener esto, la comparación de los diferentes componentes de backup que tenemos con el agente Mars y con el agente Backup Server. Esto recuerden, haciendo uso de System Center, Data Protector DPM, Data Protector Manager. Entonces tenemos el escenario ligero, liviano, rápido, el agente Mars, donde podemos tener respaldos de archivos, carpetas en servidores físicos o virtuales y sistemas operativos Windows. No se requiere servidores de backup y esto es algo positivo. Límites, 3 backup por día. No es coherente con la aplicación. Archivos, carpetas y volumen de sistemas únicamente
y no soporta Linux. Entonces acá tenemos una carita triste. Protección a nivel de archivos y carpetas, y el storage del backup es el baúl de recuperación. Ahí, nótese, importante pues saber el alcance. Si con esto ya suplo mis necesidades, bien, chévere. Si no, pues tenemos una solución más robusta que es un backup server. Aquí ya tenemos snapshot consistentes con la o coherentes con la aplicación, ¿cierto? Es algo mucho más robusto, un modelo que nos permite tener una mejor integración. Tengan en cuenta, aquí tenemos flexibilidad completa cuando vamos a realizar copias de seguridad, recuperación a nivel granular, como nos gusta ese nivel de detalle puntual, soporte para Linux, Hyper-V, VMware y máquinas virtuales alojados en dichas tecnologías, respaldos y restauración de máquinas virtuales de VMware, y no se requiere pues una licencia adicional de System Center. Entonces, pues si ya tú tienes tu System Center, pues lo integras, y no, pues no lo requieres. Importante, acá otra carita triste, no está soportado para cargas de trabajo de Oracle. Siempre vas a necesitar una suscripción live para los límites, y no está soportado para Tape Backup. Eso es otra carita triste. Dentro de los niveles de protección, mire que acá sí se nos aumenta el nivel de servicios, archivos, carpetas, volúmenes, máquinas virtuales, aplicaciones y cargas de trabajo. Y también tenemos dos opciones de almacenamiento: el baúl de recuperación y, ¿por qué no?, un disco atachado a tu server backup. El concepto de eliminado suave, soft delete. Los datos de la copia de seguridad se pueden conservar durante 14 días adicionales una vez se haya eliminado. ¿Eso qué significa? Pues, teníamos un backup, lo eliminamos, y uno dice por allá al quinto día, ay, fue madre, como que sí necesitamos esa copia de seguridad que se eliminó. ¿Cuándo fue que se eliminó? No, hace 5 días, listo. Vamos a la papelera, es como ir a la papelera y hacemos, y tenemos un soft delete, que lo que hace Microsoft es almacenar o retener esa información por 14 días adicionales. Cosa de que si por alguna razón lo eliminaste y estás en ese periodo de gracia, aún lo puedes recuperar, ¿no? Entonces, es algo que está integrado de forma nativa para todas las bóvedas de servicios de recuperación a través de los servicios de Azure. Tenemos Azure Site Recovery. Esto me parece bastante interesante porque en algunos escenarios me preguntan, bueno, ¿y cómo podemos tener ese DRP? Ese modelo de continuidad del servicio en un escenario tecnológico, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos la región 1 y una región 2, y podemos tener como solución robusta, esto puede ser activo-activo, activo-pasivo, etcétera. Y tener, por ejemplo, una solución con Traffic Manager que ya nos permite enrutar tráfico para nuestro escenario. Mire, podemos tener un acuerdo en el nivel de servicio del 99.95 con conjuntos de disponibilidad, nuestros balanceadores en el frontend, nuestro balanceador al interior y en el backend, ¿no? Y esto nos permite replicar los discos de cada una de estas maquinitas virtuales, ¿cierto? A un centro de cómputo de una región diferente. Por eso acá hablamos región 1 y región 2. Con la posibilidad de que en caso de que se presente algún incidente en dicha región, pues podemos dar continuidad de servicio. Nótese que para esto hay que hacer toda una arquitectura, ¿no? VNet, montarnos el balanceador allá en el sitio de recuperación alterno, cada uno de los balanceadores, y distribuir y hacer la configuración. Todo lo que implique Em, eh, el ecosistema de la aplicación, ¿no? Fundamental. Entonces, necesitamos replicar instancias de máquinas virtuales, ¿cierto? De Azure a una región, de una región a otra. Entonces, región 1 a la región 2. También podemos replicar máquinas virtuales de VMware que estén en on-premise, máquinas Hyper-V a servidores físicos, Windows, Linux,
máquinas virtuales de Azure, etcétera. Podemos replicar instancias de Amazon Web Service, Windows en Azure. Podemos replicar máquinas virtuales VMware on-premise, máquinas virtuales de Hyper-V administradas por System Center Virtual Machine Manager y servidores físicos en un sitio secundario. Entonces, nótese que pues tenemos una amplia gama de servicios. Tenemos arquitectura Azure to Azure. Esta arquitectura es bastante interesante porque, pues, sencillamente es replicar ese mismo modelo en una región diferente. Nótese aquí cómo tenemos este de Estados Unidos y nos podemos ir a centro de Estados Unidos para replicar. Tenemos una cuenta de almacenamiento presentada a una máquina virtual que genera un flujo de datos y en caso de presentarse una falla de la maquinita virtual podemos replicarla y hacer un failover, un switcheo de esa máquina a un sitio alterno. La máquina virtual importante debe estar registrada en el sitio de recuperación, es decir, que esto debe existir previamente o previo al incidente. Los datos se replican de forma continua. Nótese aquí, por eso tenemos aquí un caché. La caché adicionalmente se va a replicar al destino, al almacenamiento de destino, el storage account de destino, y durante el failover, la máquina virtual se agrega al entorno de destino. Esto es un failover cluster que es bastante interesante. Muy bien, como les dije, esto es una presentación light. Era el abrebocas del día de hoy, del módulo 10, LAFAN Review. ¿Cuál es la propuesta, ingenieros? Tenemos el backup de máquinas virtuales. Ustedes se les asignó la tarea de evaluar el uso de los servicios de recuperación de Azure para respaldar y restaurar archivos hosteados en máquinas virtuales en Azure o en soluciones on-premise, ¿no? Entonces, que el alcance está muy bien definido. En adición, ustedes esperan identificar métodos para proteger los datos almacenados en los servicios de recuperación ante pérdida de datos maliciosos o borrados accidentales. Para esto vamos a tener 7 tareas. La primera, el aprovisionamiento del ambiente. Esto ya ustedes se volvieron expertos manejando las plantillas, implementando la infraestructura. Segundo, la creación del sitio de recuperación. Aquí arranca como tal el ejercicio. La tarea 3, la implementación de los backups a nivel de máquinas virtuales. Entonces, fíjense, vamos a respaldar maquinitas. Paso 4, implementar file and folder backup. Entonces, archivos y carpetas. Paso 5, realizar la recuperación de archivos. Realizar la recuperación de archivos haciendo uso de los agentes de servicio de recuperación. Entonces, como ya hicimos el backup de los archivos y carpetas, vamos a simular un desastre y lo vamos a recuperar en el paso 5. Paso 6, realizar la recuperación de las máquinas virtuales a partir de Snapshot. Paso 7, revisar los servicios de recuperación de Soft Delete como funcionalidad. Entonces vamos a tener ese escenario en donde en algún momento se eliminó un backup y que pues, nos dimos cuenta que lo necesitábamos en algún momento. Muy bien, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, los escucho. Si no, podemos dar inicio a nuestro lab, a nuestro laboratorio. También los invito a nuestro primer coffee break, siendo las 7:24 de la noche. Yo voy a parar la grabación porque no tiene sentido y en una horita u hora y media aproximadamente, ya veo que se nos terminó de unir las demás personas, damos continuidad a nuestro último módulo para cerrar este gran capítulo de la capacitación de administración de Azure. Recuerden que hoy finalizamos la administración de Azure. Ya el día miércoles comenzaremos, Dios mediante, con el agendamiento, de acuerdo al agendamiento, con la parte de security, ¿no? Entonces, importante. Ya de ahí, pues ya les mostraré el roadmap para que tengan en cuenta, pues, a dónde vamos a saltar y las implicaciones que esto tiene, ¿no? Te escucho, Jenny. Tienes la mano levantada.
Gracias, profe. Sí, sí quería preguntar si dentro de este laboratorio que vamos a hacer para este módulo, incluimos un escenario, pues yo voy a comentar, digamos, cómo me lo imagino. Por ejemplo, yo tengo una máquina que tiene una aplicación y tiene unos archivos y una base de datos, bueno, una aplicación que corre sobre esa máquina. Pero yo quiero sacarle como una copia a esa máquina, como si yo la quisiera clonar, igualitica para Ujú, que sí, esa máquina me suba igualitica a la original, pero pues digamos sí, con una IP diferente, una diferente. percusión de red Ujú. diferente, pero clonada de la original. Pues quería saber si en este laboratorio, porque es que veo que el enunciado del laboratorio es como para hacer recuperación solamente de archivos, No, entonces no mira que sé, también, no sé si también como... tenemos la recuperación de una máquina virtual a partir del snapshot. Entonces, fíjate que en el paso 6 vas a realizar la recuperación de archivos haciendo uso de un snapshot de la máquina virtual. Entonces, acá estamos, no tenemos una aplicación como tal. Mm, Aquí vamos a simular que nuestra aplicación puede ser los archivos que están dentro de la máquina virtual. En dado caso de que si tuvieras una maquinita y la perdieras por completo junto con el contenido, puede ser aplicaciones o datos, la vas a poder recuperar a partir de ese snapshot que se generó y que quedó almacenado en en el baúl de recuperación. sí, digamos que esa parte me queda claro, pero pues yo haciendo o sea, imaginando que no se me ha dañado, sino yo quiero trabajar sobre la máquina de producción, algo de pruebas, ¿sí? Es algo así. Entonces yo tengo una máquina de Ah, producción, pero yo no quiero ponerme a inventar sobre la de producción, sino una copia de la de producción, algo así. no, entonces lo que tú, es claro, eso ya es un requerimiento muy puntual, porque Sí. fíjate que tanto los backups como los DRP, vamos a regresar aquí a este escenario que es bastante interesante. Aquí en los DRPs tú lo que haces es un failover. Al hacer un failover o la conmutación por error, la máquina se cayó acá o el escenario puede ser todo un escenario como este o una máquina sencilla, imaginemos que es una maquinita, se cayó y automáticamente lo que hace la herramienta de Azure Site Recovery es levantarte esta máquina respaldada a través de Snapshot en un sitio alterno para dar continuidad con una dirección IP idéntica o diferente y que a través de un Traffic Manager tú puedas redireccionar. Si lo que tú quieres hacer es tener un stage para ambientes de test, prueba, pre-production, etcétera, que sería lo ideal, que es lo que nosotros manejamos en nuestros escenarios, sobre todo en los ambientes de despliegue con CICD, con despliegue, integración continua y despliegue continuo, 6D, y tienes acá tu ambiente de desarrollo, tu ambiente de prueba, tu ambiente de QA, tu ambiente de UAT y tu ambiente de production, pues tú puedes automatizar y llegar a este nivel 6D. Pero si lo único que quieres hacer es una prueba sencilla, pues nada, al tener un backup al tener un respaldo de tu maquinita, tú la puedes a través de la herramienta del Azure Site Recovery, ya como máquina respaldada o como backup de tu máquina, tú la puedes restaurar eh, y restaurarla como si fuera una máquina completamente diferente, que en el momento en que tú la levantes, pues tienes que, como cualquier otra máquina, recuerda, si tú levantas una máquina, un snapshot o una máquina virtual respaldada en VMware, Hyper-V, en Server, OpenStack, etcétera, cuando te levante, te va a levantar con el mismo, con el nombre que fue respaldado y con la dirección IP que tenía en su momento, lo cual implica que tú tienes que levantarla en un entorno aislado para que esto no te genere afectación con tus servicios, ¿no? Primer escenario. Eh, y una vez la levantes, le deberías cambiar el nombre en caso de que la quieras mover al resource group, por ejemplo, donde están tus otros entornos de producción o tus otros entornos de máquinas ejecutándose y cambiarle la dirección y hacer los ajustes mínimos pertinentes. La respuesta es sí, sí se puede hacer.
No está a ese nivel de requerimiento de tu laboratorio, pero se sobreentiende que si tú ya tienes un respaldo de tu máquina virtual, tú vas a poder hacer con ese respaldo lo que quieras, el alcance que desees. No sé si con esto me hice explicar, Sí, basado en las consideraciones que te cuento, ¿no? Aquí en cualquier parte del mundo, en el momento que restauras una máquina y si la restauras en el mismo entorno, como una máquina clonada de la original, pues eso te va a generar una afectación, ¿no? Entonces tienes que hacer unos preparativos previos para mitigar ese posible impacto. bueno, y los preparativos previos sería un grupo de recursos independiente al de producción. Ujú, ujú. Una tarjeta, bueno, unos recursos propios de la máquina con nombres diferentes para que no vaya a generar la Ese complicación. sería el segundo paso. Entonces, un resource group diferente, restaurar la máquina en ese resource group, que esté aislado, que no tenga comunicación como mínimo, Sí, porque nótese que tú con la máquina respaldada, tú no le vas a poder decir allí, ah, es que le voy a cambiar el nombre, entonces, o le voy a cambiar la IP. Entonces, una vez ya hayas restaurado esa máquina, es conectarte, levantarla, conectarse y poder realizar los ajustes. No sé, yo me estoy imaginando una máquina básica, nombre y sí. IP, pero si tienes una base de datos, una aplicación, etcétera, cosas como esa, pues ya es un poco más complejo porque hay que entrar al nivel de detalle de la aplicación. Y una vez ya hagas los ajustes de tu máquina, recuerdan que por allá en la segunda sesión nosotros aprendimos de cómo mover un recurso entre grupos de recursos. Un recurso entre grupos de recursos. Entonces, por ejemplo, vuelvo al mismo escenario acá. eh, Pointer, screen, white. Voilà, qué bonito. Entonces, recuerdas que nosotros podemos tener lo que yo les decía como recomendación en los ambientes corporativos. Tú puedes tener grupos de recursos. Acá puede ser developer y QA. Y que este grupo, estos resource group, RG01, RG02, 02, y este grupo recurso pertenece a una suscripción, suscription 01. Esto es ambientes bajos, low environments. Y para los ambientes altos, environments, una suscripción 02. Esto es algo muy básico, ¿no? Entonces tienes aquí ya production, por ejemplo, ¿no? Dejémoslo así de fácil. Y tienes un resource group 03. Entonces nótese cómo tú puedes tener grupos de recursos independientes de las suscripciones y grupos de recursos que pertenezcan a la misma suscripción, y mover recursos entre diferentes grupos de recursos de la misma suscripción y recursos entre diferentes grupos de recursos de diferentes suscripciones. Que eso lo vimos, Ujú. si no estoy mal, fue en el tercer módulo. Entonces también son cosas que tú puedes ir implementando, ¿no? Listo, entonces para cargar esa máquina o para subir esa máquina test de producción en un ambiente de pruebas, lo mejor sería de Aislado, pronto un ambiente adicionarla a aislado, una suscripción claro. diferente para que no me va a generar ningún conflicto con la Mm, producción. como mínimo un grupo de recursos. Ya Ah, si no, tú, no porque es tan necesario sacarla de esa suscripción. Un grupo de recursos no. completamente diferente. Exacto. Ahora bien, que sí, eso depende del entorno, si en tu organización existen políticas de administración, de modus operandi, etcétera. Yo te lo digo a nivel de alcance que se pueda, Sí, ¿no? Como sí. mínimo, porque si, por ejemplo, si tú tienes acá unas políticas donde te dice para ambiente de bajos, tú puedes desplegar, configurar, crear grupos de recursos adicionales, etcétera. Si tu cliente o tu organización te lo permite y tú eres el amo y señor de Azure, bien, ok, tienes carita feliz y go ahead. Y, ¿cómo se llama? Firma para poder hacer todo lo que tú quieras. Si tienes todo ese nivel de permisos, como mínimo lo que necesitas es un grupo de recursos, como mínimo. Sino que te estoy dando ejemplos a escenarios más complejos, ¿no? Porque tú me dices, no, es que yo quiero ponerlo, por ejemplo, tenerlo como para unas pruebas acá, entonces esto sería pruebas o Sí. test.
y que en algún momento esto se me termine convirtiendo en un modelo de producción o que yo pueda Exacto. switchar o algo así. Entonces te estoy dando ideas de cómo lo puedes montar o dimensionar, pero como mínimo es que pues un grupo de Exacto. recursos alterno. Ujú. Porque recuerda que si tú lo vas a restaurar en el mismo grupo de recursos, la máquina se restaura, cuando se levante va a entrar en conflicto con esta y pues te va a tumbar los servicios de la máquina original, ¿no? Original, sí, señor. ¿Listo? Estamos hablando de infraestructura como servicio, ¿no? Ya así cuando esto es, pues sí, esto es IaaS. Ya cuando, fíjate que lo que nosotros veíamos, las características de paz, en paz que es mucho más, está más llevado a esos entornos que tú estás contemplando en este momento, porque en paz es mucho más fácil implementar los diferentes environments y poder llevar a cabo ese escenario que tú necesitas, que muchas veces lo necesitamos a nivel de tecnología, ¿no? Porque en últimas, pues nosotros necesitamos hacer pruebas para validar si es funcional, viable, etcétera. Entonces es algo que lo puedes hacer. O a no ser que sea una POC, ¿no? Una prueba de concepto. Entonces, a partir de esta máquina de producción, el escenario es montar una POC, una Proof of Concept, y vamos a validar ciertas características o funcionalidades. También, ya una vez tengas, el hecho es que tengas un backup, un respaldo, Ujú. y ya con eso de ahí en adelante puedes hacer lo que tú quieras, lo que te imagines. Ujú. Puedes llevarte la máquina, puedes llevarte el disco, pues, bueno, ahí sí lo que tú quieras hacer. Ujú, Sí, es por el lado del disco era que lo había visto por ahí. De hecho, ujú, hoy estaba revisando esa opción. Entonces yo lo vi por el lado del disco. Entonces nos decían que, o una documentación que encontré decía que le hiciéramos un snapshot a los discos. Y a ujú, partir de esos discos, creáramos la máquina subiendo, pues digamos, ujú, el disco del sistema operativo y cargando, si había un disco adicional de data, pues ujú, cargarlo a esa máquina, ¿sí? ujú. Y bueno, pues me funcionó, pero tengo ahí un inconveniente con la aplicación que no me está subiendo completamente. O sea, algo todavía me falta, pero lo hice fue por ese lado, digamos, haciéndole Por los copia a los discos. discos, no A haciéndole los un discos. snapshot completo a la máquina, porque ya había hecho la prueba y me pasa eso de que si yo restauro sobre la original, que pues si no lo tuve en cuenta de aislar el grupo de recursos, me generó conflicto. Claro, claro, claro. Ahora bien, hay que conocer al detalle la aplicación, si la aplicación es Windows o Linux. En Windows tiene una particularidad, es que tiene que por allá la aplicación guarda unos variables de entorno en el Windows, donde la aplicación puede hacer llamados al nombre de la máquina, por ejemplo, etcétera, cosas como esa. Lo digo porque yo he vivido esos escenarios en carne propia. Yo creo Entonces, que estoy por ahí, por ese lado, porque sí pues, creo que tiene que ver algo con los servicios de Apache, porque es algo, la ajá, máquina es Linux, entonces es muy probable que los servicios de Apache me estén apuntando al host aho de producción. ajá, Yo creo que es por ahí. exactamente. Todavía no lo he resuelto, pero pues yo creo que es por ahí. Sin embargo, pues siento que esta opción que el profe comenta hubiese sido más fácil que toda la vuelta que yo di. Bueno, pero imagínate, ya te estás volviendo experta. O sea, lo mejor de todo esto es que en la medida en que tú más interactúas con la plataforma, eh, eh, el nivel de experto te lo da el nivel de experiencia y de interacción que tú tienes con los entornos. Y vas por el camino que es. O sea, es así. Uno tiene que empezar por prueba de error, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vas por un buen camino y te felicito porque así es como hay que eh, asumir estos retos tan Papeles, interesantes. sí. Total. Hay otros escenarios en donde, por ejemplo, si la máquina interactúa con otros nodos o con otros servicios, pues hay que aislarlos y restaurar los componentes que se requiere. Si está interactuando con alguna base de datos, no sé, un MySQL, por ejemplo, ya que es muy usual, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. restaurar, por ejemplo, los servidores que forman parte de la aplicación, ¿no? Sí, ya en el punto que estoy es algo ya puntual de la aplicación.
Ujú, pero ujú, porque ya había hecho en otro, había hecho, o sea, digamos que para este escenario que comento, he probado varias cosas. Entonces hice otra prueba donde yo la cloné, supuestamente creándole ujú, también un snapshot a la original, pero ujú. para poderla clonar tuve que desasignar no, Desatachar. algo así, a la original y pues me quedé sin la original. O sea, pues Ah, todo esto, claro. o sea, como que maté la original y dejé viva, perfecta y funcionando la clonada. Entonces, pues Oh, wow. esa no es la idea. Esa no es la idea, claro. Listo, profe. Efectivamente. Esa Listo. es la Me vas instrucción. contando cómo te va con ese requerimiento. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. bueno, con mucho gusto. Bueno, siendo las y 41, aprovechemos a nuestro coffee break. Recuerden, 15 minutos, regresamos. 15 minutos, regresamos. Yo no pasé la grabación.